Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Como saben, este es el lugar donde exploramos a fondo el fascinante universo de los dramas turcos, esas historias que nos atrapan con sus giros inesperados, sus personajes complejos y, por supuesto, sus galanes y galanas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en una serie que generó muchísima expectativa, pero que lamentablemente no logró alcanzar el éxito que se esperaba, Juicio Secreto, o Gizli Sakli para los fans turcos. Pero no nos quedaremos solo en la superficie de la trama. Vamos a profundizar en lo que ocurrió detrás de cámaras, en los rumores y especulaciones que rodearon a sus protagonistas, Burak Deniz y Neslihan Atagul, dos estrellas cuyo brillo parecía destinado a iluminar la pantalla, pero que terminaron envueltos en una tormenta de controversias. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de mis actualizaciones. Aquí encontrarás análisis detallados de tus series turcas favoritas, información sobre la cultura turca y, por supuesto, los últimos chismes y rumores del mundo del espectáculo turco. Así que únete a nuestra comunidad y prepárate para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Ahora sí, comencemos con Juicio Secreto. La serie prometía una combinación irresistible de acción, romance y drama. La historia nos presentaba a una joven policía encubierta, interpretada por la talentosísima Neslihan Atagul, que se infiltra en una poderosa familia mafiosa. Su misión, destapar sus oscuros secretos y llevarlos ante la justicia. Pero como suele ocurrir en este tipo de historias, el destino tenía otros planes para ella. En su camino se cruza Tarik, el apuesto y carismático hijo del jefe de la mafia, interpretado por el galán Burak Deniz. Entre ellos surge una atracción irresistible, un romance prohibido que pondrá a prueba su lealtad, sus principios y sus propias vidas. Un clásico, ¿verdad? Pero con ese toque turco que lo hace tan adictivo, intrigas familiares, secretos del pasado, pasiones desbordadas y, por supuesto, una banda sonora que te llega al alma. Y es que Juicio Secreto lo tenía todo para triunfar. Una premisa atractiva, un guión lleno de giros inesperados, una producción impecable y sobre todo, dos protagonistas con una química innegable. Burak Deniz, con su encanto rebelde y su mirada penetrante, era perfecto para interpretar a Tarik, un hombre dividido entre el amor y la lealtad a su familia. Neslihan Atagul, por su parte, aportaba su fuerza, su intensidad y su capacidad para transmitir emociones complejas a su personaje, una mujer valiente y decidida que se enfrenta a un dilema moral que la consume. Pero lamentablemente la magia no duró mucho. A pesar de las altas expectativas, Juicio Secreto no logró conectar con el público turco. Los ratings comenzaron a caer en picada, y la serie fue cancelada prematuramente, dejando a muchos fans decepcionados y preguntándose qué había salido mal. Y aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. ¿Por qué una serie con tanto potencial fracasó? ¿Qué ocurrió detrás de cámaras? Los medios turcos comenzaron a investigar, y pronto surgieron informaciones que apuntaban a una posible mala relación entre Burak Deniz y Neslihan Atagul. Según estas informaciones, la química que se veía en pantalla no era real. Fuera de cámaras, Burak y Neslihan apenas se dirigían la palabra. Se decía que no se soportaban, que no congeniaban y que su falta de conexión personal afectaba a su trabajo en la serie. Imagínense la decepción. Después de haber visto la chispa que saltaba entre ellos en los trailers y las fotos promocionales, descubrir que en realidad no se llevaban bien era como un jarro de agua fría. Pero, ¿qué había detrás de esta supuesta mala relación? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos medios turcos fueron más allá y afirmaron que no se trataba simplemente de una falta de química personal. Según estas fuentes, existían profundas diferencias creativas entre Burak y Neslihan. Al parecer, Neslihan, conocida por ser una actriz muy perfeccionista y comprometida con su trabajo, no estaba contenta con la forma en que Burak interpretaba a su personaje. Se decía que ella sentía que él no se tomaba el papel lo suficientemente en serio, que no le dedicaba el tiempo y el esfuerzo necesarios y que esto afectaba a la calidad de la serie. Por otro lado, también se rumoreaba que Burak se sentía intimidado por el éxito de Neslihan. Ella ya era una estrella consagrada en Turquía, con una larga trayectoria y varios éxitos a sus espaldas. Burak, en cambio, era un actor en ascenso, que todavía estaba buscando su lugar en la industria. Se decía que él sentía que vivía a la sombra de Neslihan, que no recibía el reconocimiento que merecía y que esto generaba tensión y resentimiento entre ellos.
Además, también se habló de problemas de ego, de celos profesionales y de luchas de poder en el set de grabación. Al parecer, tanto Burak como Neslihan querían tener el control creativo de la serie, y sus diferentes visiones chocaban constantemente, generando conflictos y discusiones. La situación, según estas fuentes, era tan tensa que llegó a afectar al ambiente de trabajo en el set. Se decía que las grabaciones se retrasaban constantemente debido a las discusiones entre los protagonistas, que el equipo técnico estaba harto de la situación y que la moral general estaba por los suelos. Obviamente ni Burak ni Neslihan confirmaron ni desmintieron estas informaciones. En el mundo del espectáculo, es habitual que los actores eviten hablar de sus problemas personales o profesionales, especialmente cuando estos pueden dañar su imagen pública. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río sonaba con mucha fuerza. La falta de interacciones públicas entre Burak y Neslihan, la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y algunos comentarios ambiguos en entrevistas alimentaron aún más las especulaciones. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la cancelación de Juicio Secreto, comenzaron a circular rumores aún más escandalosos. Se dijo que la relación entre Burak y Neslihan era tan mala que llegaron a protagonizar fuertes discusiones e incluso enfrentamientos físicos en el set de grabación. También se rumoreó que la producción de la serie intentó mediar entre los dos actores, pero que fue en vano. Al parecer, la tensión era tan fuerte que ni siquiera los productores más experimentados pudieron solucionarla. Incluso algunos medios turcos afirmaron que Neslihan llegó a pedir a los productores que despidieran a Burak de la serie, alegando que su comportamiento estaba afectando a su salud y a su rendimiento profesional. Sin embargo, los productores se negaron a hacerlo, ya que consideraban que Burak era esencial para el éxito de la serie. Por supuesto, todas estas informaciones deben tomarse con pinzas. Al fin y al cabo, se trata de rumores y especulaciones, no de hechos probados. Pero como dije antes, cuando hay tanto ruido, es probable que haya algo de verdad detrás. Lo que sí es innegable es que Juicio Secreto fue un fracaso. Una serie que prometía mucho pero que se quedó a medio camino. Y la posible mala relación entre Burak Deniz y Neslihan Atagul, las supuestas diferencias creativas y las tensiones en el set podrían haber sido factores determinantes en su fracaso. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie, especialmente cuando se trata de una historia de amor. Si los protagonistas no conectan en pantalla, es difícil que el público se enganche. En segundo lugar, que la comunicación y el respeto mutuo son clave en cualquier relación laboral, y más aún en un ambiente tan exigente como el de la televisión. Si los actores no se entienden, si no se respetan y si no son capaces de trabajar juntos, es muy difícil que puedan crear algo bueno. Y en tercer lugar, que a veces, incluso con los mejores ingredientes, una serie puede fracasar. El mundo del espectáculo es así de impredecible. Hay muchos factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de un proyecto, y a veces, simplemente, las cosas no salen como uno espera. Ahora, dejando de lado el drama de Juicio Secreto, ¿qué han estado haciendo Burak y Neslihan después de la cancelación de la serie? Burak Deniz ha seguido trabajando en otros proyectos, demostrando su versatilidad como actor. Lo hemos visto en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Recientemente ha protagonizado con gran éxito la serie Sameran para Netflix. Neslihan Atagul, por su parte, se ha tomado un tiempo para descansar y recargar energías. Recordemos que ella tuvo algunos problemas de salud que la obligaron a alejarse de la pantalla por un tiempo. Pero estoy segura de que pronto la veremos de nuevo en algún proyecto que nos sorprenda a todos. Su último proyecto fue la serie Gecenin Ukunda. Y hablando de sorpresas, ¿creen que Burak y Neslihan volverán a trabajar juntos en el futuro? Yo creo que es poco probable, al menos por ahora. Después de todo el drama que se generó alrededor de Juicio Secreto, dudo que alguno de los dos esté dispuesto a repetir la experiencia. Pero como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de Juicio Secreto, y las revelaciones impactantes que surgieron alrededor de la serie y de Burak Deniz y Neslihan Atagul. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Burak y Neslihan. Pero independientemente de lo que haya pasado detrás de cámaras,
no podemos negar que ambos son actores talentosos y que nos han regalado grandes momentos en la televisión turca. Así que, para resumir, Juicio Secreto prometía ser un éxito, pero terminó siendo una decepción. Los rumores de una mala relación entre Burak Deniz y Neslihan Atagul, las supuestas diferencias creativas y las tensiones en el set podrían haber sido factores determinantes en su fracaso. Sin embargo, ambos actores han seguido adelante con sus carreras y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo en el futuro. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por los dramas turcos con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama alrededor de Juicio Secreto? ¿Creen que la mala relación entre Burak y Neslihan fue la causa del fracaso de la serie? ¿Les gustaría volver a verlos trabajar juntos en el futuro? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.